Momento ahora para los emprendedores. Una persona que quiera alcanzar el éxito en sus proyectos no puede ahogarse en un mar de dudas, pero tampoco puede actuar de forma atolondrada. ¿Cómo tomar decisiones inteligentes? En el espacio de hoy, Raimon Samsó, director del Instituto de Expertos, nos va a enseñar a hacerlo. ¿Qué tal? Bienvenido, Raimon, como siempre. Ser emprendedor es tomar decisiones constantemente, sin parar, decidir, ¿verdad? Así es, y nadie nos ha entrenado para ello. Es decir, en las escuelas, universidades no nos entrenan a tomar buenas decisiones y también tenemos que hacerlo a nivel personal, obviamente. Hablas de pequeñas decisiones, ¿no? Sí, las más importantes. ¿Por qué? Porque las grandes decisiones son aquellas de cuando te casas, te compras un piso o te cambias de trabajo. Esas son pocas en la vida, son muy pocas. Y las que tomamos cada día son esas pequeñas decisiones de si como sano o no como sano, si leo o no leo, si hago ejercicio o no hago ejercicio. Y la suma de nuestra vida es la suma de esas pequeñas decisiones. Por eso, pues bueno, nos sirven de entrenamiento, ¿no? Para ir ensayo-error, ensayo-error. Pero ¿de qué depende realmente nuestra decisión? ¿De qué podemos...? Vamos a explicar 4 métodos porque, como te decía antes, nadie nos da un método para decidir cuando es una cosa que tenemos que hacer todos los seres humanos y más los emprendedores. ¿Y existe un método? Hay varios. De hecho, tú propones 4. Vamos a verlos en el video wall. Empezamos con el método que tú llamas el método de las preguntas. De las preguntas. ¿En qué consiste? Primera pregunta. De las buenas preguntas. Hacerse buenas preguntas ahora mismo. Consiste en probarse, como si te probaras una camiseta, te pruebas la decisión. Es decir, coges una decisión y dices, ¿cómo me siento yo con esto? Y luego te la quitas, la decisión, y te pones la otra decisión, ¿cómo me siento yo con esto? Las preguntas que podemos hacernos es, ¿esta decisión es realmente lo que yo quiero? Entonces te pones en la otra decisión, ¿esto es lo que yo realmente quiero o lo quieren los otros, lo quieren los demás, ¿no? Esa es una buena pregunta. ¿Quiero esto de verdad? Otra pregunta que puedo hacer es si estoy decidiendo desde el miedo o desde el amor, que son dos posiciones muy diferentes. Es decir, esta posición la tomo porque tengo miedo a que pase algo o a perder, o tomo esta decisión porque quiero esto y me apasiona esto y creo en esto. O sea, son preguntas que generan más preguntas. Que generan sensaciones, emociones, y esas emociones nunca engañan. La mente engaña, pero la emoción nunca engaña, porque no se puede fingir la emoción. Y otra pregunta que puedo hacer es si esta decisión me quita energía o me da energía, ¿no? Hay veces que decido una cosa y enseguida ya me siento que flojeo, ¿no? En cambio, hay decisiones que me dan fuerza, ¿no? Entonces, hay que probarse las decisiones, ponerse en esa situación y decir, ¿cómo me siento yo con esto? Ese sería el método preguntas. Método preguntas. Vamos con otro método. Es el método que tú le pones el nombre de Eisenhower. Sí. Es un método conocido. Se llama así. Claro, se llama así. A ver. Sí, porque el expresidente de Estados Unidos, Eisenhower, el general Eisenhower, decía, con muy acierto, que raramente lo urgente es importante. Normalmente lo que es urgente no es importante. Y la gente anda más en urgencias que en cosas importantes, ¿no? Entonces, él distinguía 4 situaciones en la que la primera sería lo urgente pero no importante. Entonces, cuando una situación es así, es urgente pero no importante, lo que tenemos que hacer es delegarlo, no hacerlo nosotros, porque no es importante, ¿eh? Un emprendedor no tiene que hacerlo no importante. Así que vamos a delegarlo. Si una cosa es urgente e importante, hay que hacerla ya, ahora mismo, hay que dejarlo todo, ¿eh? Es urgente y es importante, tenemos que hacerlo nosotros como emprendedores. Sin embargo, cuando no es urgente, pero es importante, lo tengo que hacer yo, pero tengo que buscar un momento en mi agenda. Es decir, tengo que coger mi agenda y decir, bueno, esto no es urgente, pero hay que hacerlo, ¿no? Vamos a coger la agenda y vamos a decir cuándo se tiene que hacer eso. Y luego hay aquellas cosas que no son ni urgentes ni importantes, que lo que hay que hacer es olvidarlas. Es decir, esto no tiene ninguna importancia. Y en general te diría que cuando tengamos una urgencia, el mejor sistema es coger la urgencia, ponerla en un cajón y esperar una semana a ver qué pasa. Y ya verás como en una semana ya no es urgente. ¿Qué me dices? Sí, muchas veces las urgencias en realidad no son urgencias. Vamos con otro método. Sí. Hay gente que no acaba de verlo claro así, el método Pareto. Sí. Vilfredo Pareto era un economista del siglo pasado y él se dio cuenta que en Italia el 80% de la riqueza estaba en el 20% de las personas del país. Y luego aplicó esto a todas las situaciones de las personas y se dio cuenta que el 80% de resultados provienen del 20% de esfuerzos. Vamos a poner ejemplos porque así la gente lo va a entender rápido. En nuestro vestuario nos ponemos el 20% de la ropa y sin embargo el 80% del vestuario queda ahí colgado, ¿verdad? O los amigos, andamos más con el 20% de amigos y el 80% de amigos queda ahí olvidado, no nos tratamos casi con ellos, ¿no? Y el tráfico, el 20% de los conductores crean el 80% de accidentes o multas.
Y así en todo. Y en el mundo de la empresa nos damos cuenta que el 20% de las tareas generan el 80% de resultados. El 20% de los clientes generan el 80% de las ventas de un negocio. Conclusión, para tomar decisiones lo que tengo que hacer es centrarme en ese 20% porque va a conseguir el 80% de resultados. Hay que decidir qué forma parte de ese 20%. Exacto. Cuando tomamos decisiones vamos a decir, ¿esto forma parte de lo importante de ese 20% o simplemente es ese 80% irrelevante, ¿no? Vamos con el método Bono. Hemos hablado de preguntas, Eisenhower, Pareto, el método Bono. A ver. Sí, el último. Pues mira, de Bono, un economista que diseñó un sistema con una metáfora de ponerse sombreros, que es una metáfora, no hay que usar un sombrero, pero en el mundo de la empresa, si tenemos un equipo que tiene que tomar una decisión, entre todos lo que vamos a hacer es ponernos todos a la vez el mismo sombrero, el blanco, para empezar. ¿Qué quiere decir? Blanco es lo lógico, lo objetivo, lo mental, lo racional. Vamos a tomar un análisis racional. Nos quitamos el sombrero todos, luego nos ponemos el rojo, que es todo lo contrario, las emociones, la pasión, lo subjetivo. Y cuando acabamos, nos quitamos ese sombrero, el negro. ¿El negro qué será? El negro será lo lógico, incluso lo crítico, lo negativo. Nos quitamos el sombrero, nos ponemos el amarillo, que es todo lo contrario, lo optimista, lo exultante. Y finalmente nos pondremos el verde, que sería la creatividad, vamos a ser todos creativos en esta situación, y finalmente el azul, que sería, vamos a ver la estructura, el total, la globalidad. Si hacemos estas 6 visiones, opiniones, luego podremos tomar decisiones con mucha mejor acierto. Lo visualizamos un poco con colores para distinguir los matices, porque eso podría formar parte de un buen brainstorming o podría formar parte de una reunión, pero concretar. Claro, Porque el objetivo es tomar decisiones inteligentes. Sí, habiendo asumido todos estos roles que son muy diferentes y luego nos ayudan a decidir. Se puede hacer también una combinación de todo lo que acabamos de ver, porque son métodos muy concretos, muy claros, y según el negocio, pues claro, no puede decir, mira, yo es que esto no lo veo, o a mí me gusta más contar con la gente, me gusta más llegar a una conclusión conjunta, ¿no? Sí, podemos hacer el método de las listas, los pros y los contras. Podemos también hacer brainstorming, como decías antes, es decir, buscar muchas opciones. Podemos hacer la consulta, que es cuando yo no sé decidir, pues voy a alguien y le consulto, ¿no? Contratar a un consultor para que me ayude a decidir. Es decir, podemos hacer muchas cosas, pero en realidad yo casi me quedo con el primer método, que es probarme la decisión y ver cómo me siento yo con eso. Esas preguntas que uno puede hacerse, pues bueno, consultando en la almohada o consultando con otras personas, deshojando la margarita, pero en cualquier caso las respuestas son infalibles. Sí, y al final la respuesta creo que siempre la tiene uno dentro de sí mismo. Bueno, pues Raimon Samson, muchísimas gracias por este repaso que nos has dado a todas esas personas que están planteándose ser emprendedores y hacerlo con éxito. Hasta la semana que viene. Gracias, Marta.